Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio acerca del libro de Ruth, la Moabita. Y pues es el deseo en mi corazón que cada uno de ustedes esté siendo bendecido y edificado a través de esta enseñanza, y esperamos que hoy también podamos recibir a través de esta enseñanza no solamente información, pero consejo y sobre todo entendimiento de lo que la palabra de Dios nos habla, nos dice en cada corazón, y principalmente, amados hermanos, el contenido precioso del libro de Ruth. O sea, cómo en esta historia maravillosa acerca de esta joven moabita encierra una gran enseñanza y un contenido profético extraordinario, ¿verdad? Así que esperamos que esto realmente esté nutriendo y alimentando nuestra vida espiritual. Le damos las gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que ya están conectados, que están pendientes. Dios los bendiga, hermanos Serpas, hermana Gladys. Qué bueno que están con nosotros, hermano Libaniel, bienvenido. Vamos a hermana María, hermana hermana Mariela, bienvenida. Vamos a ir, amados hermanos, hoy al capítulo número 2, o sea, el capítulo 2 del libro de Ruth. Pero antes quisiera recordarles términos generales que hablamos en la clase pasada. Dijimos que Belén es la misma Efrata que se menciona en la Biblia y que significa casa de pan. Ruth dijimos que significa la compañera fiel. Boz o Boaz significa dador de descanso. Elimelech significa Dios es mi rey. Noemí significa mujer dulce o dulzura. Y luego dijimos que los dos hijos de Noemí significan enfermedad y destrucción. Y luego Mara significa amargura o tristeza. Y también quisiera que enmarquemos este capítulo 2 del libro de Ruth en tres aspectos fundamentales. Y estos tres aspectos fundamentales tienen que ver, en primer lugar, el hecho de que Ruth entra a los campos de Boz. O sea, es una parte principal que vamos a encontrar en el capítulo 2, pero también que esta entra en el campo de Boz en las fechas de la resurrección de Cristo. O sea, no en el tiempo de la resurrección, en la fecha, ¿ok? Que vamos a ver más adelante, que es el tiempo de la cosecha de la cebada. Y el tercer aspecto es que Boaz se convierte en el proveedor para Ruth y para Noemí. Entonces, en base a esto, vamos a desglosar el capítulo 2 del libro de Ruth. ¿Okay? Pero quizá, amados hermanos, me parece de suma importancia entender, y quiero a manera de introducción hacer una pausa de el libro de Ruth y dar una breve explicación o profundizar un poco más acerca de las fiestas anuales que Dios le ordenó al pueblo de Israel que tenía que celebrar. O sea, Dios le ordena a Israel por medio de Moisés que tenían que celebrar 7 fiestas en el año. ¿Okay? Ahora, esto es bien importante para que veamos la parte profética de Ruth. O sea, si entendemos las fiestas. Yo sé que muchas veces leemos y leemos, pero no meditamos, no entendemos porque no meditamos en la palabra. Entonces, en el capítulo 23, cuando usted tenga tiempo, léase paso a paso. Para que usted vaya identificando las 7 fiestas. En el capítulo 23 también está en Éxodo y en Números, pero en el capítulo 23 del Levítico usted encuentra
las 7 fiestas que son ordenanzas. O sea, al pueblo de Israel le fue ordenado que celebrara estas 7 fiestas. Ahora, dentro de estas 7 fiestas, las más solemnes o de mayor importancia, resaltan la Pascua, eh, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces estas son las 3 fiestas que sobresalen, ¿verdad? También, para que no se confunda, cuando usted lea las fiestas, la misma fiesta de las semanas, o sea, cuando usted lee acerca de la fiesta de las semanas, esa es la misma Pentecostés, o sea, se le conocía también como la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque tenían que contar 7 semanas después de las primicias. Había que contar 7 semanas y entonces venía el día o la celebración de las semanas a los 50 días, que era el día de Pentecostés, ¿verdad? De donde pues se deriva pentecostal. Realmente pentecostal es un nombre que ha adoptado un grupo eclesiástico, un grupo religioso, pero la palabra correcta es Pentecostés. Bien, entonces, y esto viene de penta, de 50 días después, ¿verdad? Y los que hemos leído un poco más la Biblia sabemos pues que es en Pentecostés cuando el Espíritu de Dios desciende sobre la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, vemos que esta fiesta de las semanas o estas 7 fiestas, todas están relacionadas con la producción agrícola. O sea, las 7 fiestas, si usted las observa, están conectadas con la producción, con lo que la gente cultivaba, ¿verdad? Y entonces vemos que en cada una de las fiestas está relacionado la cosecha, o sea, el producto de la siembra, de cultivar la tierra. Había dentro de las 7 fiestas una convocación solemne, o sea, una reunión, una congregación donde todo el mundo tenía que reunirse y ser partícipe. Y vamos a ver que algunas de las fiestas pues duraban 7 días, como el caso de los panes sin levadura, ¿no? Que es la que le sigue a la Pascua. Pero bueno, eso nos deja ver, amados hermanos, que desde la Pascua a Pentecostés hay 50 días, ¿ok? Y que la fiesta de las primicias, tiene que ver con la cebada, y que la fiesta de Pentecostés tiene que ver con el trigo. O sea, repito esto, la fiesta de las primicias tiene que ver, o la cebada, la cosecha de la cebada tiene que ver con las primicias, o sea, la celebración de las primicias tiene que ver también con la resurrección de Cristo. Okay, esto lo vamos a profundizar más adelante. Hoy simplemente estoy hablando como, como introducción lo de las fiestas, ¿no? Entonces, las primicias, dijimos, luego lo que es la cebada y luego viene el trigo. Entonces, usted ha leído en la escritura que habla acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Bueno, ¿cuál es la importancia de la lluvia temprana? La lluvia temprana es la que produce los primeros frutos. O sea, en la primera época del año, los primeros frutos que salen de todo lo que Israel cosecha o cosechaba en el tiempo antiguo a lo que está basado esto, ¿no? Pero es la primera parte del año. Luego, en el otoño, al final del año, se necesitaba la lluvia tardía, y la lluvia tardía es la que aplicaba para la cebada y el trigo, ya que el trigo es el último de los frutos que se recogían o se recogen en la actualidad. Entonces, eso nos deja algo, un panorama más amplio para poder saborear mejor el capítulo 2 de
el libro de Ruth. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que si usted estudia el candelabro, o sea, el candelabro o la minora, el candelabro de 7 brazos que estaba, perdón, en en el lugar santo, en el tabernáculo y más tarde en el templo. Este candelabro ve que tiene 7 lámparas, o sea, 7 brazos. Y la característica de este candelabro es que es una sola pieza. Dios ordenó que se hiciera de oro, de una sola pieza, y que de esa pieza se extendieran los 7 brazos, dando a entender que son los 7 espíritus de Dios, o sea, pero es un Dios mismo. Pero es interesante que cada lámpara está representando una de estas 7 fiestas. Porque estas 7 fiestas tienen una connotación profética. O sea, a través de estas fiestas que Dios le ordena al pueblo de Israel que las celebre por ley, o sea, les establece que tienen que hacerlo perpetuamente cada año, hacer estas celebraciones. Entonces, Dios está advirtiendo al pueblo que hay eventos por suceder, hay eventos por venir que en cierta manera van a estar siendo anunciados por estas fiestas. Y entonces, según el candelabro, según la minora, vemos que empieza con la fiesta de la Pascua, y como usted lo puede leer ahí en Levítico 23, la primera lámpara, o sea, la primera fiesta, es la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿qué parte profética tiene la Pascua? Todos sabemos, esto creo que todo cristiano lo sabe, que es en la fiesta de la Pascua cuando Jesús muere, o sea, cuando Jesús fue crucificado. Luego, la segunda lámpara representa la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta de los panes sin levadura tiene que ver con la pureza de Jesús. O sea, Jesús era sin pecado, sin mancha, sin mácula, ¿verdad? Dice que Él, siendo sin pecado, se hizo pecado por nosotros. La tercera lámpara representa la fiesta de las primicias. Y la fiesta de las primicias está conectada con la resurrección de Jesús. Si usted lee en 1 Corintios capítulo 15, verso 20, dice que Jesús es la primicia de la resurrección. La cuarta fiesta, la cuarta lámpara del candelabro, representa la fiesta de las semanas. ¿Okay? Y esta fiesta de las semanas es la de la cosecha del trigo, que es la misma de Pentecostés. ¿Okay? Entonces la fiesta de Pentecostés, que ya dijimos que es 50 días después de las primicias, ¿no? Luego, la quinta representa la fiesta de las trompetas. O sea, la fiesta de las trompetas, que es la quinta fiesta ordenada por Dios, tiene una connotación relacionada al rapto de la iglesia. O sea, usted se recuerda que el apóstol Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que la trompeta sonará, dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, cuando la trompeta suene, es el llamado a la iglesia. Entonces, esta celebración, esta fiesta de las trompetas, según el verso 24 del capítulo 23 del Levítico que les recomendé al principio, tiene que ver con el rapto de la iglesia. O sea, está anunciando el sonido de la trompeta para que la iglesia se levante. Luego, la 6, el candelabro, o la lámpara, perdón, número 6 del candelabro, esto anuncia o está relacionada con la sexta fiesta, que es la fiesta de la expiación. Ahora, ¿cuál es la fiesta de la expiación? Es cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por todo el pueblo, ¿no? Empezando por él mismo. Ahora, esto proféticamente nos conecta con la segunda venida de Cristo. O sea, está conectado
con la segunda venida de Cristo, porque entonces va a ser consumada la expiación, ¿verdad? Vamos a ver en el desarrollo del capítulo 2 que hemos sido redimidos por Cristo, pero que esto va a ser consumado en su segunda venida. Y la 7, o sea, la celebración 7 o la luz, la lámpara 7 del candelabro, es la séptima fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, que es cuando ellos tenían que salir, ¿verdad?, a celebrar en tiendas de campaña al campo, y esto está relacionado proféticamente con la época o la era milenaria, o sea, el milenio, cuando Jesús va a gobernar. Entonces, vemos que hay una relación profética en estas fiestas. Ahora, ¿es necesario entender estas fiestas? Sí. Las repito. Bueno, usted las puede encontrar en Levítico 23. La primera fiesta o la Pascua. Segunda, panes sin levadura. Tercero, las primicias. Cuarto, la de las semanas, o sea, Pentecostés. 5, la de las trompetas. 6, la de expiación. Y 7, la de los tabernáculos. La expiación es lo mismo que usted escucha mencionar por ahí, la fiesta de Yom Kippur. Es esa misma fiesta de expiación que Israel todavía lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, les recuerdo que de la cebada al trigo hay 50 días, ¿ok? Y esto sí nos deja listos para entrar entonces al capítulo 2 de Ruth. Espero que esta breve información les abra un panorama más amplio acerca de lo que vamos a hablar ahora. ¿Okay? Entonces, vamos al capítulo 2 de Ruth. Leemos en los primeros 3 versos. Leemos versos 1 al 3. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Y dice el verso 3, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Ok? Entonces, en estos 3 versos encontramos un detalle muy importante, ¿verdad? Que Ruth llega a los campos de cultivo de este personaje llamado Booz. Ahora, este Booz era hermano de Elimelech. Y Elimelech era el suegro de Ruth. Entonces, si usted no conoce mucho acerca de las tradiciones, de las costumbres, de las prácticas del pueblo judío, era o estaba establecido, estaba dictaminado por Dios. O sea, no era cuestión de que ellos hubiesen decidido hacerlo de esa manera. Dios lo estableció así. Y usted lo puede encontrar en la Escritura. Cómo Dios había orientado al pueblo cómo resolver situaciones como esta. Entonces, una de las cosas clásicas que vamos a encontrar aquí en el capítulo 2 es que esta muchacha Ruth es una extranjera, o sea, ella no es judía, es de Moab, es moabita. Entonces, ella está como extranjera. Pero es interesante, amados hermanos, que vamos a verlo más adelante, Dios había preparado al pueblo para proteger y cuidar también de los extranjeros. Pero volvamos al punto. Este personaje llamado Booz era hermano de Elimelech, pero tenían otro hermano, o sea, eran 3 hermanos. Ahora es importante que entendamos esto porque cuando lleguemos a la redención vamos a ver el por qué Booz dice que no le corresponde a él redimir, sino le corresponde al hermano mayor, o sea, al primogénito, ¿verdad?
que vamos a encontrarlo más adelante. Entonces, estos tres hermanos, es interesante que vienen de Rahab, la prostituta. ¿Usted se recuerda la prostituta ¿cómo se llama? Protegió o les permitió esconderse a los espías cuando Josué los envió a espiar Jericó? Esa mujer, o sea, recibió la salvación por haber ayudado al pueblo de Israel. Así como los de Moab fueron sentenciados por Dios por no ayudar, sino estorbar, los amonitas y los moabitas, Dios los sentenció por haberse opuesto. Esta mujer Rahab, siendo una prostituta, recibió la salvación, no solamente en el momento de la destrucción de Jericó, pero mire cómo en su descendencia vamos a ver que a través de Booz va a llegar hasta David, y David sabemos que de ahí viene Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga tiempo, o es más, si quiere en este momento abra su Biblia en el capítulo 1 de Mateo, encontramos cuando se nos habla acerca de la genealogía, como en el verso 5 nos hace referencia a Booz y cómo se conecta hasta el Mesías, ¿no? Entonces, mire qué interesante, o sea, todo lo que contiene, por eso le digo que este libro es un tesoro, ¿verdad? Y es bonito estudiarlo paso a paso, ir entendiendo lo que va pasando. Entonces, Ruth llega a los campos. Ahora usted dirá, bueno, pero se presentó delante del mayordomo de los campos de Booz. Ella no sabía quién era Booz, no había oído de Booz, no tenía ni idea quién era, no tenía ni idea que era el dueño del campo donde ella llegó, pero ella hizo uso de la práctica que el pueblo de Israel tenía. Entonces Dios le había ordenado al pueblo de Israel que cuando cosecharan, que dejaran algo para los pobres. Entonces era la costumbre que cuando ellos cosechaban, todo lo que se les caía no lo debían de recoger, sino que tenía que quedar allí, porque después, cuando los campos eran cegados, entonces venían los pobres o los extranjeros y podían recoger todo lo que se había caído. Entonces esto es bien importante que lo entendamos, porque vemos qué es lo que experimenta esta muchacha. Entonces, cuando ella dice que va a ir a recoger espigas, o sea, significaba ir a los campos después que recogen la cosecha a recoger lo que se quedó. O sea, lo que dejaron, eso la gente lo podía recoger y podía llevárselo y no estaba violando ninguna ley. Era normal. Era una práctica ordenada por Dios. Y usted lo puede ver ahí mismo en Levítico, como Dios les ordena que lo hagan. ¿Okay? Entonces, Ruth toma esa práctica para poder conseguir comida para ella y para su suegra. Acuérdense que están recién llegadas, vienen con las manos vacías, no traen nada y necesitan alimentarse. Entonces Ruth, que es la joven, sale a trabajar. Esto era un trabajo. ¿Por qué? Porque de esta manera ella iba a conseguir el alimento para ella y para su suegra. Y entonces dice que el verso 3, llegando espigó en el campo en pos de los segadores, o sea, detrás de los que estaban recogiendo la cosecha, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. O sea, en el verso 1 dijimos que Booz era el cuñado de Noemí, o sea, hermano de Elimelech. Entonces, casualidad o propósito de Dios. Nosotros como cristianos no debemos de creer en la casualidad ni en la suerte. Debemos de estar seguros que Dios tiene un propósito con todo. Y vemos el propósito de Dios aquí bien marcado. Entonces la conduce a los campos de Booz. ¿Okay? Llega donde Booz. Ahora, lo interesante es que cuando llega a los campos de Booz, ellos están recogiendo la cebada.
Y acuérdese las fiestas, están recogiendo la cebada. Entonces vámonos al verso 4. Leemos en el verso 4. Y aquí dice que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. O sea, esto pone a Ruth en una condición y en una posición relevante. O sea, si bien es cierto, era una extranjera, no era judía, era una persona necesitada en este momento, ella trabaja desde la mañana y me imagino que ya el día estaba yéndose porque dice hasta ahora está trabajando. Claro, ella tenía que esperar que recogieran y ella iba detrás de los que iban recogiendo, de los que iban secando. Entonces ella tenía, obvio, quedarse después que terminaran la labor para ella continuar recogiendo. Entonces el mayordomo dice desde temprano hasta ahora y no ha parado, no ha descansado. Esa mujer se la ha pasado trabajando todo el día. ¿Okay? Esto abre el camino para Ruth, por un lado. Por el otro lado, vemos que Booz, acuérdese, es el cuñado de Noemí. Entonces, como cuñado de Noemí, entonces él había ayudado o había sido bueno en el pasado con su hermano Elimelech, que ahora está muerto. Y vamos a ver cómo Noemí lo resalta más adelante. Entonces, este Booz, que como dijimos al principio, ¿no? Significa dador de descanso, es quien va a darle descanso a Ruth y a Noemí. Entonces, todo esto se va cuadrando conforme al propósito de Dios. Y no solamente porque Dios estaba tratando con Ruth y con Noemí, sino porque Dios está forjando una historia que hoy nos iba a servir a nosotros para entender la parte profética de todo aquello que Dios ha preparado, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, para que usted y yo nos interesemos en los eventos proféticos que están por suceder. ¿Okay? Entonces, vemos aquí en el capítulo, perdón, en el versículo 4 al 7, ¿verdad? Que Ruth está haciendo uso de la ley de protección a los extranjeros, ¿verdad? Y es interesante, todos los que vivimos en Estados Unidos, la gran mayoría hemos venido de otro país y llegamos aquí como extranjeros. Algunos hemos tenido el privilegio de poder arreglar nuestro estatus, otros quizás no, algunos quizás todavía viven bajo la sombra de estar en un país que no es el suyo y en una condición indocumentada. Pero, amados hermanos, este país es de extranjeros. O sea, este país de la gente nativa de aquí hay muy poca. La gran mayoría es gente que ha venido de otro lado, que se ha radicado acá, que en su momento hicieron su nacionalidad y se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Pero qué triste que no hay una ley de protección para el extranjero, sino al contrario. Hoy día vemos que hay cierto odio, rechazo, racismo en contra de los extranjeros, cuando la gran mayoría somos extranjeros en este lugar. Pero la razón es obvia. Se está alejando de Dios.
Y cuando un pueblo se aleja de Dios, lo que se le viene es destrucción. Así como una persona también cuando se aleja de Dios, lo que le viene es destrucción. Entonces, quisiera que veamos en en Levítico. Bueno, veamos Éxodo 22. En Éxodo 22, Dios instruye al pueblo. Y vemos acá en el verso 21, 22, 21, dice a la letra así. Y el extranjero, dice, al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Y el 23 dice, porque si tú llegas y afligieres, ellos clamarán a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada. Vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Entonces Dios establece que los huérfanos, las viudas y los extranjeros tenían privilegios en la sociedad. Quisiera Dios que en este y en todos los países del mundo hubieran leyes basadas en esta palabra, donde los gobernantes consideraran privilegiadas a aquellas personas o concederle privilegios a aquellas personas que están en desventaja, como son los huérfanos, las viudas y los extranjeros que están en un territorio desconocido, sin familia, sin base para desenvolverse. Tienen que aprender el idioma, tienen que adaptarse a una nueva sociedad, ¿verdad? Entonces Dios le habla al pueblo y quiere que ellos hagan esto. Por eso es que esta Ruth echa mano de esta ley y de esta manera se va a suplir para sus necesidades. En el capítulo 19 de Levítico leemos en el verso 10. Leamos desde el verso 9. O sea, estas son las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Dice el verso 9, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón. O sea, vas a dejar parte sin recoger, a propósito. Mire qué interesante. O sea, no es que algo se te cayó o se te olvidó y se te quedó. No, a propósito. Dice, no vas a cegar hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. O sea, ya cuando una vez recogiste, ya no vuelves a pasar a recoger. O sea, lo que en nuestros países se le llama como la rebusca, ¿no? Entonces, claro, cuando la persona que va cosechando, que va recogiendo, de repente en el afán de recoger se le caen algunas granos, lo que sea, o se le quedan en la espiga, y entonces dice, no hay una segunda ronda. La segunda ronda es para los pobres, es para los necesitados, ¿verdad? Entonces dice, ni espigarás tu tierra cegada, dice verso 10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, es una ordenanza con la firma, con el sello de Dios. ¿Okay? Entonces Dios les manda que lo practiquen. Y esto es lo que permite que Ruth consiga alimento para ella y para su suegra. Dice en el verso 33, ahí mismo en el capítulo 19 de Levítico, en el verso 33 leemos, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Exactamente lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? No nos oprimen por ser extranjeros. Nos abren las puertas en todos lados. Nos invitan a gozar y disfrutar de esta preciosa tierra donde fluye leche y miel. Verso 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros
de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Mire qué preciosas leyes. Qué lindo sería que los legisladores de los diferentes países usaran esto como referencia para dar leyes positivas, para poner leyes que sean de beneficio a la humanidad y no leyes absurdas que están sacando en los últimos tiempos. O sea, leyes que no tienen nada que ver con el bienestar social, leyes que solamente satisfacen los intereses de unos cuantos, leyes que solamente van a favor de aquellos que tienen más poder y tienen más autoridad. Qué lástima, ¿no? Completamente ajenos a la voluntad de Dios, completamente ajenos al plan de Dios. Pero estas leyes acerca del extranjero, amados hermanos, van hablando al corazón del hombre. Y si bien es cierto, el hombre natural quizá no lo entienda todavía, nosotros, los que hemos pasado de muerte a vida, nosotros que ahora somos espirituales, bueno, es tiempo de que nosotros asimilemos, entendamos y vivamos esta palabra, hermanos, para que el pueblo de Dios sea bendecido, sea edificado. Regresemos entonces a Ruth 2. Ahora vamos al verso 8, ¿no? Dice el verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Mire qué precioso. Booz no solamente da lugar a que ella trabaje recogiendo alimento para ella y para su suegra, sino que ahora le da acceso a que venga y beba del agua que usaban los empleados, los criados. O sea, la gente que estaba trabajando para él, ahora tienen una orden de parte del jefe: no molesten a Ruth. ¿Okay? No estorben a Ruth. Entonces dice: no te vayas para otros campos, quédate aquí y aquí vas a estar protegida. Entonces Dios le está mostrando a Ruth que allí es el lugar donde ella va a encontrar el reposo y la protección que ella necesita. ¿Okay? Entonces ella ha tomado una decisión radical. Renunció a su familia, renunció a su Dios, acuérdese que era sacerdotisa, y renunció a su pueblo de Moab, y ahora está en un pueblo extranjero, está en un lugar donde no conoce a nadie y está sin nada, o sea, ni siquiera con pan para comer. Entonces, en esta condición, pero ella hizo un pacto con su suegra. Y si usted se recuerda, en el capítulo 1, Ruth le dice a Noemí: tu Dios será mi Dios. O sea, está reconociendo al Dios de Israel, está reconociendo a Jehová como el único Dios verdadero. Qué interesante, ¿no? Entonces, lo dijimos en el capítulo 1, cuando estudiamos el capítulo 1. Ruth es símbolo de nosotros los gentiles, de la iglesia. O sea, que no tenemos nada que ver con los judíos, no tenemos nada que ver con Israel. Pero la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó. Ahora somos la iglesia, ahora somos ese Israel espiritual, ese nuevo pueblo que Dios ha levantado para que sigamos predicando su palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos que Booz le extiende la mano. Le dice: cuando tengas sed, ven y toma del agua que hay aquí para los que están trabajando. Y vas a estar segura. Fíjate a los campos que ellos se mueven, porque esos son mis campos. Y ellos ya tienen la orden de que no te van a molestar. ¿Okay? Usted sabe, en ese tipo de trabajo, pues una muchacha joven, bonita, pues no falta quien la moleste también, ¿verdad? Entonces,
la gente de Booz tenía la orden de no estorbar, de no molestar, de no acechar a esta jovencita. ¿Okay? Entonces vemos que esta gracia y esta bondad y esta misericordia que había en Booz es extendida a Ruth. Ahora, usted ha leído o ha escuchado cuando Dios dice que Él va a extender su tabernáculo. Esto es lo que está pasando con Ruth. O sea, Ruth no tenía nada que ver con Israel, no tenía nada que ver con los judíos, excepto que se casó, se unió en matrimonio con un judío. Pero no es eso lo que le da la salvación. Y lo decíamos en la clase pasada, ¿no? El miércoles pasado, que hoy día los judaizantes están avanzando en diferentes partes del mundo y hay mucha gente hoy enfrascada en querer hacerse judío. Eso no te sirve de nada para la salvación. No tiene nada que ver con la salvación. Si bien es cierto, Jesús dijo que la salvación viene de los judíos, Él se refería a que Él, siendo judío, era el que traía la salvación. Pero bueno, vamos a dejarlos con su cuento. Si usted quiere hacerse judío, hágase judío y pues después se las arregla con el Señor. ¿Okay? Seguimos entonces. Nos quedamos en el verso 9, ¿no? 9, ¿verdad? Vamos al verso 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mire qué preciosa palabra que recibe esta jovencita. Ahora, pero antes de ver esa preciosa palabra, que no es otra cosa sino Dios hablando al corazón de Ruth por medio de este varón llamado Booz, es la actitud de ella. La actitud de ella. Ella se mantuvo en su porte, se mantuvo en su lugar. Y cuando recibe esta información de Booz, que puede tener acceso al agua, ella se humilla y dice que baja su rostro. Mire, esto es la mayor expresión de humildad. Ella baja su rostro y se inclina a tierra. Acuérdese que ella venía de otra cultura, pero ella había aprendido de su suegra y de su esposo la cultura judía. Entonces reconoce la autoridad de Booz y le muestra a Booz que es una joven humilde. ¿Okay? Y ella misma expresa: ¿cómo es eso que he hallado gracia delante de ti para, dice verso 10, ¿no? He hallado gracia delante de ti para que me reconozcas, siendo que yo soy una extranjera. Wow, eso es maravilloso, ¿no? Pero Booz le dice: hay algo que yo sé. Yo sé todo lo que tú hiciste con tu suegra cuando murió tu marido. Desde que murió tu marido, tú no te has apartado de tu suegra, has estado con ella en todo momento y fuiste capaz de dejar todo, tu familia, tu pueblo, y has venido acá, a este lugar, como extranjera. Ahora, Booz era el cuñado de Noemí. Entonces ahora vemos que Booz está de cierta manera abriendo la puerta para que su cuñada no pase hambre. Él sabe en qué condición ha regresado Noemí. Él sabe la muerte de su hermano, sabe la muerte de los dos sobrinos, sabe la condición de Noemí, su cuñada, y esta jovencita
que está haciendo esto simplemente para ayudar a su suegra. Entonces, vos reconoce y dice, todo esto que has hecho, Dios, Jehová te lo va a recompensar, porque has venido a refugiarte bajo sus alas. Wow. ¿Usted se recuerda del Salmo? Salmo 91. Que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo las alas o bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea Dios. Ruth vino al lugar correcto. Entonces ahora Ruth está recibiendo la extensión del tabernáculo que Dios dio a nosotros los gentiles. Nosotros que no somos judíos, que no tenemos sangre judía, que no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel, Dios extendió su gracia hacia nosotros y nos alcanzó. De la misma manera que Ruth alcanzó la gracia, no tanto de vos, pero la gracia de Dios, ¿verdad? Que la recibió y la alimentó. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir en el verso 13. Leemos. Y ella dijo, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Mire qué precioso. Aunque no llego a la altura de una de tus criadas, he hallado gracia delante de ti. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, como un efa de cebada. Ok, vamos a detenernos acá. Mire qué precioso. Ahora, se recuerda anteriormente, vos le dice, cuando tengas sed, ven y toma agua. Aquí hay agua de la que toman los empleados, los trabajadores, con toda confianza. Ven y toma. Ahora le dice, ven a comer con nosotros. Y le da de su propia comida. De su propia comida le da a ella, y dice que Ruth parece que tenía un rato de no comer tanto, ¿no? De no ver comida en abundancia. Entonces dice que se sació, se hartó de la comida de vos, hasta que se llenó. Luego, terminando de comer, vamos nuevamente a seguir el trabajo, a seguir recogiendo. Y aquí viene algo precioso. Vos le dice a su gente, ¿saben qué? Dejen caer algunas espigas, dejen que se caiga, o sea, a propósito, dejen ahí, tiren algo como si se les cayó, para que ella tenga más que recoger. O sea, que ella pueda recoger suficiente, que pueda recoger bastante, no solamente lo que se quedó por accidente, lo que se cayó accidentalmente, sino intencionalmente. Dejen caer para que ella tenga que recoger y no la reprenda. Déjanla que también recoja espigas, o sea, matas completas, ¿no? Con el fruto. Entonces, ella dice que se quedó hasta la noche recogiendo y completó un efa de cebada. O sea, dice, lo que había recogido fue como un efa de cebada. Ahora, un efa era un punto de medida, era un depósito que se utilizaba como referencia para las medidas de volumen. O sea, haz de cuenta una vasija, ¿no? Con cierta medida estándar, y cuando tú la llenabas, eso era una medida. Entonces tenía 2 vasijas, 3 vasijas, 5 vasijas, pero todas con la misma medida. O en mi país se usaba un medio, un cuartillo, que eran cajones de madera con cierto nivel, y allí se medían los granos. O sea, si tú llenabas eso, lo dejabas
flat, ya eso era una medida. Entonces, ese era un efa. Claro, el efa en sí, vemos que equivale a 22 litros según las escalas, lo cual es cerca de casi 6 galones, 8, casi 6 galones. Ahora, para que usted tenga una idea, usted conoce esos botes de pintura, los grandes. O sea, los pequeños son de 1 galón, pero los grandes son de 5 galones. Entonces, para que usted tenga una idea, si ella recogió un efa, estamos hablando de casi 6 galones, o sea, un poco más de 1 galón de esos de pintura. Entonces, esto era bastante, porque solamente era ella y su suegra. ¿Okay? Entonces, después que sacó todo el grano, lo llevó. Pero no solamente eso, vamos a ver que Boaz está ahora ayudándola. O sea, ya lo vimos. O sea, Boaz le está abriendo la puerta, Boaz le está facilitando de que ella, por ser una mujer trabajadora, por ser una mujer dedicada, por ser una mujer humilde, por ser una mujer entregada a su suegra y ahora también entregada al Dios de Israel, entonces Boaz le está abriendo el camino, le está facilitando para que ella pueda conseguir lo que necesita. Verso 18. ¿Okay? Ya, verso 18. Dice, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea, aparte de que llevaba la cebada, también llevaba comida. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto, o sea, su esposo y sus 2 hijos. O sea, quiere decir que este Boaz ya había sido de bendición para Noemí y su esposo. Entonces dice, no ha rehusado su benevolencia, dice, para los de hoy como para aquellos que ya murieron. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y aquí llegamos a un punto crucial. Vos, por ser pariente cercano, por ley, él es uno de los que nos puede redimir. Ahora, aquí aparece la redención. Ahora, nosotros sabemos de que Jesús nos ha redimido. La ley de la redención, o sea, porque también es una ley que Dios le enseñó al pueblo para que entendieran la redención que venía a través del Mesías. Después, Dios les da la ley de la redención. Entonces, ellos sabían de que por ley, cuando esto pasaba, que una mujer perdía a su esposo, entonces el hermano del esposo muerto la tenía que tomar por mujer para redimir, o sea, para pagar. Redimir es pagar el precio. ¿Okay? Entonces, eso es redimir, pagar el precio. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, yendo a la cruz del Calvario. Entonces, esto se hacía por orden no de edad, sino en el orden establecido, conforme a la ley. Entonces, conforme a la ley, le correspondía no a Boaz, sino, vamos a ver más adelante, que le correspondía al hermano mayor de Boaz, ¿verdad? Pero Noemí saca a luz, bueno, él es pariente porque es mi cuñado. Entonces, él puede, por ley, redimirnos. Y esa es la información que sale a luz acá
ante Ruth, que Ruth está siendo bendecida a través de este personaje. Ahora, él no es un joven, es una persona mayor. Vos, según lo que vemos, ya era un hombre grande, era un hombre de edad, y ella pues era una jovencita, ¿no? Pero viuda al fin. O sea, era joven, pero viuda al fin. Y entonces estaba en esta condición difícil para ella, ¿no? Entonces, el Redentor es el que pagaba el precio para cubrir el daño. Y entonces vemos que Ruth puede echar mano de esa ley, así como echó mano de la ley del extranjero, que protege al extranjero. Ahora ella puede echar mano de esta ley de redención para poder recuperar lo que en tiempo pasado le pertenecía al esposo de Ruth, y ella recuperar al esposo que perdió, o sea, porque se quedó viuda, ¿no? Entonces, esto se va acomodando a beneficio de las dos mujeres solas, las dos mujeres que quedaron viudas en este momento. ¿Okay? Vamos entonces a los últimos versos. Y Ruth, dice, la moabita, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. ¿Okay? Aquí culmina el capítulo 2. Pero ¿se acuerda por qué yo le dije que era importante entender lo de las fiestas? Ruth llega en el tiempo de la cebada y trabaja, o sea, recoge hasta que termina la cosecha del trigo. Entonces Ruth, el tiempo de la cebada, dijimos que representa el tiempo cuando Jesús muere, cuando Jesús resucita. Ustedes saben, Jesús muere el día de la Pascua, resucita al tercer día, y entonces esta fiesta que tenía lugar, o sea, la fiesta de las primicias, tenía lugar en la cosecha de la cebada, ¿verdad? Los primeros frutos de la cebada que se recogían, esto era lo que daba lugar a la fiesta de las primicias. Entonces Dios está enseñándole al pueblo de que un día el Mesías va a venir y que va a encajar en estas celebraciones con el único fin de que el pueblo entienda que es el plan divino, que es lo que Dios ha trazado para salvación de su pueblo, para liberar completamente a su pueblo. Entonces, la cebada, dijimos, es el tiempo de la resurrección. Por eso yo dije al principio, ella llega a los campos de Booz, pero llega en las fechas de la resurrección. O sea, lo que más tarde iba a marcar la resurrección de Jesús. Y algo interesante es que lo último que se recoge es el trigo. O sea, con la cosecha del trigo se acaba el año laboral. Se acaban las cosechas y se acaban la celebración. Bueno, después del trigo, pues todavía hay otras celebraciones. Dijimos la expiación, los tabernáculos, pero la cosecha termina con el trigo. O sea, ya no hay más cosechas durante el año, hasta el próximo año. Y esto nos dice, amados hermanos, el trigo, que proféticamente habla de la cosecha de las almas. Si usted se recuerda en Apocalipsis, cuando estuvimos hablando de los eventos proféticos, que en un momento dado dice que el ángel sacó su hoz para cegar la tierra y recogió el trigo. Recogió el trigo y
apartó el trigo de la maleza fue al fuego y el trigo fue a los graneros. Bueno, esto nos dice a nosotros, amados hermanos, que Dios en su momento va a recoger a su pueblo. Va a recoger a los que han creído en Él. Entonces, hay 50 días desde la cebada hasta el trigo. ¿Okay? Y esos 50 días son los que vemos que suceden en el tiempo de Jesús, cuando usted se recuerda, Jesús muere, resucita al tercer día y por 40 días se pasó apareciéndose en diferentes lugares y dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Pero en el día 50, el Espíritu de Dios desciende sobre aquellos 120. Jesús resucita como las primicias de la resurrección. El Espíritu Santo desciende para sellar a los que habían creído en Jesús, para confirmar de que ese era su pueblo. ¿Ok? Pues con esto terminamos, amados hermanos, el capítulo 2. Espero que estén pendientes para el próximo miércoles. Pasaremos al capítulo 3. Y pues es mi deseo que usted esté siendo bendecido, esté siendo edificado. Solamente quiero hacerle llegar un abrazo a la distancia en el amor de Cristo. Y que por favor sigan orando, que no desmayen, que sigan firmes. Hay muchas cosas que están por venir. Y lo he venido diciendo, para el mundo lo peor está por llegar, pero para nosotros, la iglesia, lo mejor está por venir, porque la trompeta está pronto a sonar, y cuando esa trompeta suene, nos vamos con el Señor. Mientras, hay que ser prudentes, hay que ser sensatos, siga por favor cuidándose, trate de mantenerse en casa, no salga si no es necesario, y pues que la gracia del Señor lo cubra como cubrió a esta jovencita Ruth. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Que Jehová Dios Todopoderoso les guarde y les bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Tenga de ustedes misericordia. Y que les dé paz en sus corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.